el país presentó 160.438 nacimientos en el segundo trimestre del 2020, lo cual corresponde a una ligera contracción del menos 0.5%, pero hemos hecho la advertencia que puede ser prematuro hablar de una contracción de nacimientos porque buena parte de esta información se tiene que ingresar a registros administrativos y ese procedimiento pudo estar afectado por las medidas de confinamiento y por la pandemia del COVID-19. Por consiguiente, vemos un panorama de estabilidad en cuanto a los nacimientos del país. Cuando queremos establecer algunas características particulares de esos nacimientos, pues vemos cómo la mayor parte de ellos están concentrados en mujeres que superan los 20 años. Las madres gestantes entre 15 y 19 años correspondieron a aproximadamente el 17.6%, lo cual refleja una ligera reducción frente a la participación de las madres gestantes adolescentes dentro del total de nacimientos de 2019. Y finalmente, comprometidos con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de eliminar el embarazo infantil, estamos viendo entre 10 y 14 años 1.075 nacimientos, que corresponde a una reducción de aproximadamente 86 casos, con lo cual vamos evolucionando en esta situación crítica que genera el embarazo infantil en esas madres gestantes. Lo que nosotros conocemos como defunciones no fetales corresponde a un volumen de 88.854 defunciones en el tercer trimestre del 2020, que se comparan frente a 58.436 defunciones en el tercer trimestre de 2019. Esto implica que la pandemia del COVID-19 está detrás casi en su totalidad del incremento del 52.1% que tuvieron las defunciones no fetales en ese periodo de tiempo, tercer trimestre de 2020 contra el tercer trimestre de 2019. Cuando queremos clasificar en el tercer trimestre las causas de muerte natural, tanto para hombres como para mujeres, la enfermedad asociada con el coronavirus, denominada COVID-19, se convierte en la principal causa de muerte natural, tanto de hombres como de mujeres, representando un peso muchísimo más importante en el caso de los hombres. Y finalmente, frente a las causas externas, pues nosotros estamos viendo que para los hombres las agresiones u homicidios siguen siendo la principal causa de muerte en 2020, explicando aproximadamente el 50% de las 5.829 defunciones por causas externas que se presentaron en hombres en el tercer trimestre del 2020. Y finalmente, para las mujeres, también vemos que en el marco de la pandemia del COVID-19, las agresiones se convirtieron en la principal causa de muerte, explicando un 22.5% de las 1.110 muertes que se presentaron por causas externas en mujeres. Sin embargo, en este último punto debemos resaltar que si bien las agresiones u homicidios se convirtieron en la principal causa de muerte externa en mujeres en el tercer trimestre de 2020, esta causa de muerte no era la más importante en el tercer trimestre de 2019 en materia de causas externas de muertes de mujeres. Específicamente, en el tercer trimestre del 2019, la principal causa de muerte externa fueron los accidentes de transporte terrestre, que explicaban aproximadamente el 24.7% de las 1.234 defunciones por causas externas en mujeres. Esto significa que la pandemia del COVID-19, si bien está generando un exceso de mortalidad muy marcado, tanto en hombres como en mujeres, con un énfasis muy especial en hombres de más de 60 años, también las medidas para mitigar la pandemia, como las restricciones a la movilidad en el transporte urbano y en el transporte intermunicipal, incidieron en la disminución de los efectos de la accidentalidad vial como causalidad de muerte externa, tanto en hombres como en mujeres, pero de forma más importante en las mujeres. En los 10 primeros meses del año tenemos aproximadamente 512.185 nacimientos,
que ocurrieron con la composición natural de una mayoría de nacimientos de hombres con un 51.3%. Tenemos que la incidencia de las madres gestantes adolescentes dentro de esos 512.185 nacimientos corresponde al 17.7% de todos los niños o niñas nacidos vivos en el país en los 10 primeros meses del año. En materia de embarazo adolescente debemos destacar que el departamento de Magdalena y el departamento de La Guajira destacan como departamentos en los que aproximadamente entre 77 y 72 nacimientos se dan en madres de 15 a 19 años por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años que habitan en ese departamento, siendo estas las incidencias más importantes desde la perspectiva territorial. En el año corrido debemos confirmar que el COVID-19 como enfermedad que genera una causa de muerte que se encuentra codificada temporalmente en la codificación 109 denominada resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, se convierte en la principal causa de muerte, agregadas todas las causas, tanto para hombres como para mujeres, en los 10 primeros meses del año. Eso significa que del total de defunciones de hombres que estamos observando entre enero y octubre de 2020, tenemos que el 21.7% de ellas, es decir, 29.415, corresponden a enfermedades asociadas con esa codificación dentro de la cual se encuentra el COVID-19. Y finalmente, para el caso de las mujeres, de las 102.767 defunciones de mujeres por todas las causas que vemos en los 10 primeros meses del año, estamos viendo que el 17% de ellas corresponde a muertes asociadas con el COVID-19. En materia de muertes confirmadas, tenemos al 30 de julio y al 8 de agosto como los días con picos diarios de muertes por COVID-19 confirmados, respectivamente 389 y 388 para ambos días. Mientras tanto, el pico más reciente en el pasado reciente, con corte a 31 de octubre, se ubica en el 23 de octubre con 231 defunciones por COVID-19 confirmadas. Hay que destacar que para ese momento esas 231 defunciones estaban representando una fase ascendente del exceso de mortalidad por causas naturales que nosotros estamos observando a partir de la semana 40 en el país. Con todos estos elementos en los cuales también resaltamos que Bogotá, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca, 4 departamentos que apenas representan al 40% de la población, explicaron el 52% de las defunciones confirmadas por COVID-19 que hasta el 31 de octubre certificamos en 35.703. A esas 35.703 defunciones debemos adicionar 10.651 defunciones que están asociadas con el COVID, pero con sospecha, que van a ser esclarecidas a través de los mecanismos que ha definido el Ministerio de Salud a través de una resolución expedida en el mes de junio de 2020. Con todos estos elementos, nosotros podemos certificar que aproximadamente entre la semana 1 y la semana 43, el exceso de mortalidad por causas naturales que observa el país casi en su totalidad explicado por COVID-19 corresponde al 29.1%. Es el exceso de muertes naturales que sucedieron en 2020 comparados contra el promedio de los últimos 5 años, es decir, entre 2015 y 2019, de esas mismas muertes naturales entre la semana 1 y la semana 43.